Buenas noches. Ya está en el estudio el jefe de gabinete, Marcos Peña. Con él vamos a hablar de la desaparición de Santiago Maldonado, de la lamentable desaparición de Santiago Maldonado. Pero no solo de eso, también vamos a aprovechar para preguntarle sobre muchos otros temas, sobre la violencia, sobre la campaña electoral, sobre la economía y sobre Cristina Kirchner. Otro tema y una pregunta. ¿Van a ir presos los funcionarios que están siendo investigados y que los exfuncionarios que están siendo investigados y que todavía no tienen condena definitiva? La semana pasada hubo una importante resolución de la Cámara Federal, firmada por los jueces Martín Urruzuno y Leopoldo Bruglia, en la que en esa resolución se abrió las puertas a posibles prisiones preventivas sin necesidad de sentencias definitivas. Hoy el exministro Julio De Vido fue citado a declaración indagatoria en una causa que lo puede llevar a la cárcel dentro de poco tiempo. El juez Rodríguez, que había rechazado esta decisión, pero que la Cámara lo obligó a tomar, lo llamó a indagatoria y le prohibió salir del país. Me parece que el círculo se va cerrando. Después de los auspicios. Bien, el jefe de gabinete, Marcos Peña. Ministro, la primera pregunta que le quiero hacer es sobre el caso Maldonado, le voy a hacer de otros temas también. Pero me gustaría preguntarle si usted siente que el gobierno estuvo a la defensiva de este caso en todo este proceso. Yo siento que no. Yo siento, incluso repasé un poco la historia desde el primer día que se supo esto, ¿no? Y las declaraciones del gobierno, la presencia. Creo que el tema tuvo un impacto que fue creciendo, en parte porque los primeros 15 días después del hecho estaban muy dominados por las elecciones. Sí, de hecho las elecciones se hicieron con ya Santiago Maldonado desaparecido. Exacto, ¿no? Y en esas 2 semanas, yo conté, hice 35 reportajes y en ninguno me preguntaron sobre el tema Maldonado. 35 reportajes, más conferencias de prensa con el presidente, con el ministro de Interior, o sea... Pero sin embargo nosotros desde el día 3 ya empezamos a generar declaraciones y acciones, sobre todo en esta causa. Creo que lo que pasa es, como todos estos hechos, cuando hay poca información, cuando hay mucha especulación, cuando hay mucha incertidumbre, se genera obviamente una presunción donde el gobierno tiene que explicar, porque obviamente el gobierno y el Estado son responsables por los ciudadanos. Pero hemos vivido muchas veces esto, ¿no? Todo tipo de casos donde se empiezan a tirar muchas mentiras a veces, muchas manipulaciones, faltas de información, ansiedades, situaciones que hay que dejar que el tiempo pueda ir ordenando la información, saber qué es cierto, qué no es cierto y sobre todo dejar trabajar las instituciones, Joaquín, que creo que fue uno de los puntos centrales para nosotros en todo este camino. Usted cuando se refiere a las instituciones, se refiere al Poder Judicial. Claramente, pero también a los mecanismos internos del Ministerio de Seguridad que han trabajado, tanto lo que es violencia institucional como todo lo que es asuntos internos, para poder saber toda la información, de vuelta en un caso donde hay mucha incertidumbre, ¿no? Pero creo que esta idea de apostar, como dijimos al principio, por la prudencia, por la serenidad, por la institucionalidad, también es parte del crecimiento y el aprendizaje que tenemos que hacer los argentinos, en el medio de una discusión que se meten las agendas políticas, las declaraciones irresponsables, las distintas acusaciones que siempre tratamos de separar, ¿no? Lo que es el eje central, que es el trabajo del gobierno para que aparezca Santiago Maldonado con vida, el trabajo para acompañar el Poder Judicial, la justicia, para que se sepa qué pasó y qué pasó después. Y por otro lado, la discusión política, donde obviamente siempre entran las mezquindades, las miserias a las que estamos acostumbrados. ¿Usted cree que hay un uso político de esto? Sí, por supuesto. O sea, no tengo duda que hay sectores políticos, y yo lo dije en el Senado, que van alineados a una estrategia que Cristina Kirchner planteó desde el primer día, de deslegitimar el gobierno, de insinuar permanentemente esta idea de que estamos viviendo una situación de vulneración del Estado de Derecho, de que estamos en época de dictadura. Sí, cada uno lo va poniendo en distintos grados, pero siempre con el mismo mensaje. Eso es una estrategia, básicamente, porque nunca en la historia argentina hemos logrado salir de un populismo político y económico sin crisis, ni política ni económica. Entonces, claramente, para alguien que ha planteado desde siempre que ella representa al pueblo, estar frente a un escenario de derrota electoral y de reducción de su trascendencia electoral, quiere insinuar un pateado del tablero permanentemente para tratar de explicar esos resultados que no llegan como ella quisiera. Ministro, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich,
Cambió un poco la posición en los últimos días, porque al principio tenía una defensa muy cerrada de la Gendarmería, y la escuchaba ayer con Jorge Lanata, y ella dice que hay 7 gendarmes que están siendo especialmente investigados, y esto muestra un cambio. ¿A qué se debió eso? ¿A que tuvieron información nueva? ¿Hay algo nuevo? Patricia Bullrich siempre dijo 2 cosas que están de vuelta en todo lo que es el registro. Uno es que tenemos todas las hipótesis abiertas y que vamos a investigar a fondo, sin tapar a nadie, para saber qué pasó y dónde está Santiago Maldonado. Y por otro lado, la postura clara también de defensa de la institucionalidad de Gendarmería, de plantear que no iba a presumir la culpabilidad de Gendarmería sin elementos para eso. Eso es lo que siempre dijo. Pasa que de vuelta, en determinados momentos se resalta más una u otra declaración. En este contexto, por cómo ha avanzado la investigación, lo que estamos convencidos es que hoy no hay elemento para hablar de la Gendarmería haciendo algo. En todo caso, hay una discusión que aclarar en torno a si algunos gendarmes que participaron de ese enfrentamiento ese día hicieron algo indebido o no, pero es una investigación sobre unos gendarmes. Siempre hemos sido también muy consecuentes, defender la fuerza de seguridad, más en un contexto donde estamos peleando contra el narcotráfico, y particularmente la Gendarmería, que tiene un gran respeto y cariño por parte de los argentinos. Creemos que es parte de ese rol de la política, que muchas veces, del cambio en la política, que muchas veces hacía lo contrario, decir, bueno, total, entregamos la fuerza de seguridad y después vemos cómo hacemos una política de seguridad, y así no fue en la política contra el narcotráfico o la política con la inseguridad. Entender que eso no es apañar la Gendarmería ni a un gendarme ni nada, sino es simplemente ser consecuentes con la construcción de un Estado moderno, democrático, transparente, que cuida a los ciudadanos, es parte de esta discusión que se ha dado en todo este tiempo. Hay sectores de la oposición que siguen pidiendo la renuncia de la ministra Bullrich, y escuché a algunos aliados suyos que dicen, bueno, una renuncia de Bullrich podría distender la situación. ¿Usted cómo ve esto? Que de vuelta, que discutir renuncias de funcionarios cuando todavía no se sabe qué pasó y cuando todavía estamos focalizados en buscar a Santiago Maldonado, no nos parece correcto. No nos parece correcto como razonamiento ni siquiera, ¿no? ¿En base a qué? Yo estuve en diputados y en senadores. Nadie me pudo plantear una discusión concreta sobre alguna un mal trabajo de Patricia Bullrich en alguno de los puntos. Se están aplicando las convenciones internacionales como nunca en materia de desaparición forzosa, por más que hoy no hay elementos concretos que sostengan esa teoría, se está haciendo igual, se está haciendo la investigación interna, se ha dado la cara, se ha explicado con transparencia, con claridad. Entonces, ahí es donde entra de vuelta la especulación política y a veces las miserias políticas, porque uno escucha gente que opina y que lo único que ha hecho bajo su gestión es que crezca el narcotráfico, que se deteriore la fuerza de seguridad, que se deteriore la seguridad ciudadana, nos parece de mínima poca autoridad moral. Usted hablaba recién de la violencia, ¿no? Y uno ve un rebrote de violencia, ya saliendo del tema de Maldonado, ¿no? Ve un rebrote de violencia. ¿Usted lo inscribe a ese rebrote en el marco del proceso electoral o lo ve a ese proceso de violencia con más vida, digamos, más allá del proceso electoral? Para ahí hay 2 cosas, ¿no? Creo que también en la discusión, hay toda una discusión poco transparente en este momento en la Argentina respecto al narcotráfico. Hay un hecho objetivo, que es que Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad, dentro de un gobierno, se había comprometido a terminar con el narcotráfico, ha avanzado más que nunca en estos casi 2 años, en el decomiso, el desbarata de bandas, pacificación de barrios. Eso evidentemente genera enojos, ¿no? Y genera especulaciones y genera situaciones que pueden tener distintas derivaciones. Y creo que cuando se vincula con la violencia, y la violencia política, todavía está poco claro cuáles son los vínculos entre ese mundo y el otro. Usted dice que hay una conexión entre el narcotráfico, un narcotráfico que está siendo combatido, y la violencia política. Yo lo que digo es que de mínima hay submundos donde ha habido poca transparencia. ¿Cuáles son las conexiones de ese narcotráfico que creció mucho en la Argentina y que se sabe poco de sus vinculaciones con la política, con la fuerza de seguridad, con las instituciones en general? Es parte de esto que, como el Estado por primera vez en mucho tiempo está combatiendo esto de frente, todavía hay poca información. De todas formas, creo que lo de violencia política se marca en situaciones muy puntuales, muy minoritarias, y a lo largo de todo este año y 8 meses, 9 meses, siempre hemos tenido picos de esta discusión, ¿no? Algunos hechos aislados que generan la discusión o el temor de que aparezca la violencia. Y en eso nosotros somos muy terminantes. El rechazo a la violencia política en cualquiera de sus formas, sea contra quien sea,
y el abogar por la paz. Creemos que es algo que nosotros como Cambiemos y como Gobierno Nacional somos absolutamente tajantes. No creemos que haya violencia política buena, violencia política mala. Toda es condenable, toda es rechazable, no hay que distinguir. Y a veces nos preocupa el silencio político de muchos sectores que no condenan a toda la violencia política. Condenan algunas de las violencias políticas, condenan a otras. ¿A qué sectores se refiere, ministro? Y casi todos los sectores de la oposición. Ha sido muy minoritario. El otro día en el Senado, una senadora me decía que había que condenar una amenaza a una radio, ¿no? En Bariloche, creo. Y dijimos, por supuesto, condenamos esa amenaza. Ahora, no hay un senador casi, o hay muy pocos senadores que han condenado las amenazas a la hija de Mauricio Macri, que tiene 5 años, 6 años. Entonces eso habla de nosotros desde un lugar donde el kirchnerismo claramente ha generado en este tiempo ese metamensaje de que hay alguna violencia que fue valiosa porque es en defensa de los ideales. Y eso nosotros creemos que hay que ser muy tajantes. No queremos violencia, creemos que la sociedad argentina no es violenta, que no quiere violencia tampoco. Y obviamente es una discusión casi obvia en la Argentina que la violencia estatal es más rechazada, obviamente, pero no estamos para nada en un contexto de similar a otras épocas en la historia. Al contrario, estamos trabajando para transparentar, profesionalizar y jerarquizar la fuerza de seguridad para no tener que lamentar esos hechos. No me contestó la pregunta, yo le preguntaba si este rebrote era solamente parte del proceso electoral o se extendía más allá del proceso electoral. Difícil saber. Yo lo que creo es que algunos de estos pequeños grupos todavía perduran en la Argentina, están muy alimentados por un discurso que se ve en la campaña electoral, pero hoy por hoy nosotros sentimos tranquilidad en términos de que son situaciones muy puntuales que hay que monitorear, que hay que seguir, pero siempre trabajando en este contexto del rechazo político a la violencia y del profesionalismo en materia de trabajar institucionalmente y entender que la violencia es una materia del Código Penal, es una materia de la cuestión policial y judicial, y es muy importante en eso también que la justicia actúe, ¿no? Porque lo peor que puede generar en la Argentina es la sensación de impunidad de la violencia. En estas horas está el primer ministro israelí aquí y hay manifestaciones convocadas contra él. ¿Usted prevé también que sean violentas? Esperemos que no, esperemos que no. Si uno mira la cantidad de manifestaciones que hay en la Argentina, la inmensa mayoría son pacíficas. Y la inmensa mayoría de los que van a manifestar también son pacíficos, ¿no? Cuando hay hechos puntuales son organizados para ese fin, no son una expresión de malestar o violencia en la sociedad. Son de grupos profesionales que van a trabajar en eso. Sí, pero provoca mucha depredación, ¿no? Por supuesto, y por eso hay que ser muy duros en la condena política y en la condena judicial, y que no haya impunidad en ese sentido. Además, previendo que vamos a tener un año donde vamos a tener la cumbre de la OMC, vamos a tener el G20, vamos a tener mucha visita internacional, pero estamos muy confiados en que nuestras fuerzas de seguridad pueden hacer el trabajo preventivo. Yo estuve en Hamburgo en el G20 también y se vivía violencia callejera. O sea, creo que eso también, por eso digo que hay que contextualizarlo en su dimensión. No hay hoy una situación de violencia generalizada en la sociedad, al menos a nuestro entender. Estamos a un mes de las primarias y falta un mes y medio, más o menos, 40 días para las generales. ¿Cómo está viendo las elecciones de octubre? Con mucho entusiasmo, creo que... Sí, pero ¿ve que va a ganar o que va a perder? Entusiasmo, somos prudentes. Creo. Hace un par de meses cuando charlábamos sobre lo que iba a pasar en La Paso, decíamos lo que siempre decimos, ¿no? El protagonista es el argentino. Y creo que hoy muchos se sorprendieron positivamente de cuánto apoyo tiene el cambio. Y lo bueno es que eso llena de más entusiasmo para que más argentinos vayan a votar, para que más argentinos se sumen y ayuden a que esto tome más fuerza y más velocidad. No hay que dar por sentado ningún resultado. La elección todavía no ocurrió. Esto creo que es muy importante recordarle a los argentinos. El eje de la atención está puesto en la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿No? Porque, bueno, ahí está Cristina Kirchner. Es la provincia que es, por otro lado, ¿no? ¿Usted cómo imagina hoy la elección de octubre en la provincia de Buenos Aires? Una elección peleada, una elección donde se va a discutir voto a voto. Sabemos la única encuesta real que hoy tenemos es una elección de prácticamente un empate. Y entendemos que compitiendo contra una expresidenta como estamos compitiendo en el terreno de la provincia de Buenos Aires, competir desde ese lugar va a ser un desafío muy grande para Cambiemos. Pero estamos muy confiados, hay muy buenos resultados que nos indican que el grueso de la provincia de Buenos Aires, 7 de 8 secciones electorales, más de 105 municipios sobre 130 y pico, han acompañado a Cambiemos. Son, como también dijimos hace algunos meses, una expresión casi municipal, la de Cristina Kirchner, en algunos lugares de la tercera sección electoral.
Pero es muy importante entender de vuelta que esta elección no ocurrió todavía, ¿no? Y uno de los temas que siempre le decimos a todos los que nos miran es, estamos todos entusiasmados por lo que pasó en la PASO, pero hay que terminar ahora el resultado yendo a votar, yendo a participar, yendo a convencer a los vecinos para la elección. Ministro, ¿es cierto que ustedes buscaron polarizar con Cristina Kirchner? Me parece que eso es... No, porque eso es lo que tiene que ver es con una diferencia muy profunda conceptual del rol del votante y el rol del ciudadano. Nosotros estamos convencidos que en esta época en la que vivimos es el votante el que ordena el sistema electoral. Y siempre dijimos el año pasado, dijimos cuando muchos pensaban que Cristina Kirchner ya era algo que no era competitivo, decíamos, hay un porcentaje de gente minoritario que la sigue eligiendo como preferencia electoral. Y eso no es una definición del gobierno. El gobierno no puede eliminar preferencias electorales por la sola voluntad de hacerlo. Obviamente en el medio el peronismo, sobre todo el bonaerense, no fue capaz de dar esa discusión y renovarse y quedó atrapado una gran parte en ese lugar. Pero la polarización nosotros la hacemos en todo caso entre los miedos, las resignaciones y la posibilidad de esperanza y de cambio. Pero es un mensaje más de nosotros con la ciudadanía que contra nuestros rivales. Usted sabe que hay mucha gente, inclusive votantes de ustedes, que le reprochan al gobierno que Cristina Kirchner y Debido y algunos otros más no estén presos. Inclusive hay quienes dicen, Margarita Stolbizer lo dice públicamente, que el gobierno no la preservó de la prisión a Cristina Kirchner para competir con ella. ¿Qué dice usted a todo esto? Separaría. Creo que los ciudadanos que expresan esa frustración, expresan la frustración de la sensación de no llegar a la justicia, de impunidad, y lo entendemos, lo comprendemos, pero es muy importante entender que acá no hay atajos, que acá el único camino para que haya justicia es que la justicia funcione independientemente y que tenga el aire para poder trabajar. Si se hiciera una intervención desde ese lado, que aparte no se puede institucionalmente, sería muy negativo para el futuro del país. Es muy importante que los procesos transcurran en la legalidad de la institucionalidad y particularmente con la expresidenta sea impecable el proceso judicial. No puede quedar ninguna duda acá, sobre todo para los que creen que evidentemente hay cosas que han hecho mal o que han hecho fuera de la ley respecto al proceso institucional que lleva a eso. Respecto a los dirigentes que pueden opinar lo contrario, me parece una altísima irresponsabilidad, porque saben de leyes, digamos, ¿no? Entonces algo que lo que estén proponiendo es que intervengamos el Poder Judicial o que intervengamos, o sea, habla de una concepción que me parece que no condice con esa visión institucionalista que algunos dicen que tenían. Ministro, hablemos un poquito de economía. La economía, todos los números están dando bien, pero yo lo que veo es que tal vez no le está llegando la reactivación de la economía a todos los sectores de la sociedad. ¿Esto es así? Bueno, lo más importante es que estamos creciendo y eso lo que permite justamente es dar la perspectiva, el panorama positivo a aquellos que todavía hoy no sienten ese cambio en su bolsillo, de que este esfuerzo no ha sido en vano. Estamos saliendo de la zona de crisis económica y estamos entrando en una etapa de crecimiento sustentable para el mediano y largo plazo en la Argentina. Porque además salimos de la crisis sin muletas, salimos sin cosas artificiales, salimos con un proceso de crecimiento genuino. Ahora, mes a mes, cada vez más argentinos recuperan salario real, recuperan capacidad de consumo, recuperan capacidad de acceder a un crédito hipotecario, recuperan mejores condiciones de vida por la obra pública, recuperan posibilidades de empleo, como estamos viendo mes a mes. Y eso, como te digo, es la sensación más fuerte que juntos estamos saliendo de este desafío, que nunca se logró salir de un populismo económico sin crisis, sin debacle, y con una perspectiva de crecimiento positivo hacia futuro. Y uno recorre el país y cada vez hay más buenas noticias, cada vez hay más fábricas que toman gente, o hay hoteles que se abren por el turismo, o más vuelos a tal lugar, o una cosecha récord en tal cosa, la obra pública que avanza como nunca. Y eso creo que es lo que contagia ese entusiasmo que hoy tienen muchos argentinos, que en el fondo el resultado de la PASO le ratificó que esto no es en vano, que esto es de verdad, esta vez está ocurriendo, porque creo que muchos tenían el temor, bueno, hago un esfuerzo económico, pero después volvemos para atrás. Y decir, no vamos a volver para atrás, porque esto nació de los argentinos, se está consolidando a partir de la madurez de los argentinos y va a estar cada vez más fuerte. Entonces eso da una tranquilidad muy grande de salir de esa zona de crisis y entender que todos esos agoreros que planteaban que estábamos por explotar, que íbamos a fracasar económicamente, que deseaban incluso muchos de ellos eso para volver al poder,
se han equivocado. Un ejemplo de esto fue muy elocuente. Yo, tanto en diputados como en senadores, llevé informes, uno sobre economía y otro sobre obra pública. Hace un año iba a diputados y senadores y casi todo era tema económico, ¿no? Agoreros de que iba a fracasar el tema del empleo, de la boom de importaciones, bueno, un montón de cosas negativas. Esta vez prácticamente no me preguntaron nada, nadie. Ni siquiera Kicillof habló cuando estuve en diputados. Y eso es una señal claramente de que lo que dijeron que iba a pasar no pasó. Y además que estamos por el buen camino de crecimiento. Ahora, cuando usted seguramente hizo un análisis personal y oficial de las elecciones PASO, ¿cómo usted cree que hubo un voto importante por la economía o cree que fueron otros los valores que primaron ahí en las PASO? Parece que se combina un poco todo. Se combina centralmente la esperanza del cambio, que incluye la mejora económica para una gran parte de la Argentina que está postergada hace tiempo, por la pobreza, por la desigualdad, por la falta de oportunidades, pero que entendió, la mayoría de los argentinos entendieron que esto es mucho más profundo, que no hay ninguna posibilidad de desarrollo económico sustentable, que no hay ninguna posibilidad de tener un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros nietos si no hay institucionalidad, si no hay gobernantes honestos, si no combatimos el narcotráfico, si no nos integramos al mundo, si no cambiamos la forma de ejercer la política y el poder en la Argentina. Y eso es lo que hoy expresa Cambiemos, que no es que es el apoyo a Cambiemos, es la sensación, hoy lo hablábamos, la gente... Mucha gente que nos apoya dice soy de Cambiemos, no es que apoyo a Cambiemos. Somos parte todos en esta tarea de transformación de una Argentina y que hoy genera esa emoción, el orgullo de que está funcionando y eso nos devuelve energía para decir, bueno, por ahí tengo que poner el hombro un poco más, pero salí de la zona de la mentira, salí de la zona de la estafa y ahora estoy en la etapa de proyectarme, de pensar. Es mucho más profundo y emocional, me parece, lo que está pasando en la Argentina y lo recorremos en todos lados y sentimos esa energía, que todavía también hay otros que no, que creen que estamos yendo por el mal camino y parte de nuestra tarea es unir e integrar. No hay Argentina posible que no integre al 100% de los argentinos, pero es parte de un proceso. Lo escuchaba hablar recién de Cambiemos. Y yo leí por ahí una versión, que no sé si es cierta, se la quiero preguntar a usted, de que hay un proyecto para convertir a Cambiemos, hoy una coalición, una alianza de partidos, en un partido político. No, hoy por hoy nosotros no hemos hablado de eso. Somos respetuosos del diseño que tenemos, que creo que es muy positivo, porque Cambiemos tiene esa diversidad de centralmente 3 fuerzas políticas, pero también otras expresiones políticas como el radicalismo, el PRO, la coalición cívica, y después el partido FE, partidos provinciales, otras expresiones que se han sumado. Y creo que hoy funcionamos bien de esta manera y lo que sí está claro es que hay una identidad cada vez más fuerte en muchos votantes y dirigentes de sentir que su proyecto es Cambiemos, ¿no? Yo me siento más de Cambiemos que del PRO, la verdad, pero no es por un tema de diseño institucional, sino porque creo que los valores que expresa Cambiemos, con esa combinación de dirigentes, con esa experiencia de miles de personas sumándose a hacer política, con la diversidad de pensamiento que nos alberga, es una idea política muy fuerte. Y lo decíamos hace 3 o 4 meses, y creo que después de noviembre va a quedar cada vez más claro. El dato político más importante de este año no se llama Cristina Kirchner, se llama la consolidación de Cambiemos como fuerza política nacional, porque eso es lo que justamente dinamiza el sistema político de muchas provincias y del país hacia una idea contemporánea, del siglo XXI, democrática, abierta, que entiende la política como un servicio y no como un lugar, un botín, con una enorme cantidad de renovación generacional en todos lados. Y si vos vas a cualquier lugar del país, los dirigentes más jóvenes, por más que sean de la Juventud Radical o de Juventud del PRO, que estén en algún otro lado, somos de Cambiemos y recorren con alegría en ese sentido. ¿Es el fin de Cristina Kirchner? Me parece... Va más allá del papel de senadora, que seguramente lo va a tener, por la minoría, por la mayoría, por lo que sea, pero el fin como política, como líder política. Yo creo que es el fin de una etapa, sin duda una etapa que ella ha expresado como liderazgo, que hoy representa el pasado, claramente en la Argentina. Creo que no hay retorno a ese pasado. Depende de ella, si ella es capaz de hacer alguna autocrítica algún día, de hacer alguna transformación, pero si sigue obstinada en pronosticar cataclismos en la Argentina, creo que va a ser cada vez más minoritario como expresión. Creo que la Argentina hoy y los argentinos hoy quieren mirar al futuro, quieren mirar con alegría, quieren mirar con amor, quieren mirar con entusiasmo, no quieren ese discurso permanente muy basado en el ego, ¿no? Muy basado en que todo tiene que pasar por el dirigente. Y
como hemos dicho muchas veces, el cambio en la Argentina depende de los argentinos. Nosotros como gobierno seremos facilitadores de ese cambio, inspiradores de ese cambio, pero no somos los protagonistas excluyentes. En la Argentina son muchas décadas de liderazgos mesiánicos que parecería que el país depende exclusivamente de ese liderazgo y le ha hecho mucho mal a la Argentina. Y creo que ella, lamentablemente, por más que se transforme, cambie, sigue expresando esa cultura política que es una cultura política vieja. Le agradezco mucho, ministro. Muchas gracias. Una pausa. Yo hacía al principio una pregunta si había cambiado la jurisprudencia o los precedentes después de un fallo de la Cámara Federal de la semana pasada, de tal manera que puedan ir presos los exfuncionarios que están siendo investigados sin necesidad de que tengan una condena definitiva. He convocado a dos juristas muy importantes, a Alejandro Fargosi, que ha sido miembro del Consejo de la Magistratura, es un reconocido abogado, y a Ricardo Moner Sanz, que no solo lo conocemos todos y lo respetamos todos, sino que además está preparándose, y deberíamos ir todos, a un acto en homenaje de él que se va a hacer el 22 de septiembre a las 14 horas en Avenida de Mayo 651, segundo piso, que es la sede de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Bueno, dicho esto, yo les voy a la pregunta en sí. ¿Hay un cambio de presidente de tal manera que los funcionarios, en lugar de esperar 22 años, ya vamos a hablar del caso Menem, que Moner Sanz es un autor privilegiado de ese caso, pero digo, ¿hay un cambio de presidente que podría modificar la situación? Gracias. Yo creo que sí. Gracias al esfuerzo del fiscal Stornelli, que junto con, para mí, Federico Delgado, son las dos figuras más valientes desde la Fiscalía, Carlos Stornelli en 61 foja le planteó al juez Rodríguez, con motivo debido en el tema Yacimiento Río Turbio, debido a su nombre como Sarmiento, es asistente a todos los espectáculos vinculados con la corrupción. Con la corrupción. Sarmiento era con la escuela, ¿no? Hay alguna diferencia. Entonces, esa postura de Stornelli, que la rechaza el juez Rodríguez diciendo por ahora no, lo lleva a Stornelli a hacer un planteamiento, a mi juicio, novedoso. No quiero decir con esto que uno conozca toda la jurisprudencia en materia procesal penal, pero diciendo, voy a apelar. Y entonces la Cámara, está bien, Sala 2, pensamiento de Irursun, pensamiento de Bruglia, dice, bueno, no, es cierto que la decisión del juez, por artículo 199 del Código Procesal Penal, está por encima de la decisión del fiscal. Porque, ¿qué planteaba Stornelli? Planteaba tres cosas pedía: indagatoria, desafuero y prisión. Y prisión. Y entonces Irursun hace punta y dice en un fallo muy meditado, que acercándose un poco a lo que uno lee sobre Brasil, ¿no?, que la situación de los delitos complejos en materia de corrupción hace que deba haber situación excepcional frente a caso excepcional. Y trae algún precedente como el caso Báez. A mí me parece, Joaquín Morales Solá, que esto tendría que abrir cabezas, porque esto no va en contra del garantismo, sino a favor de aquello de que quien quiere estar en el poder tiene más responsabilidad porque su derecho al poder nace de la soberanía del pueblo. Entonces, me parece que es una profunda esperanza para que, no sé si fulano, mengano, sutano vayan presos. Bueno, el primero que está es debido. Ya hoy lo llamaron indagatoria. Sí, sí, ya hoy lo llamaron indagatoria. Y le prohibieron salir del país. Y además le secuestran, creo que las, ¿cómo se llaman?, los pasaportes, ¿no? Y además tienen no sé qué otra obligación y además interviene en alguna fundación
o alguna de esas asociaciones más o menos grises. Es decir, el juez Rodríguez se adecua un poco a la tónica de la Sala 2, pero ahora, yo no sé si lo hará, cuando la Sala 2 dijo no por ahora respecto a la detención, es porque no tiene fallo de primera instancia, no tiene tratamiento del tema en primera instancia. Vuelve a primera instancia, ahora Rodríguez le dijo que no, y entonces yo creo que a lo mejor Stornelli plantea, ahora sí, una apelación más franca, y que yo creo que en el caso debido, junto con alguna otra persona de algún otro sexo, debe ser los casos más claros, ¿no?, de lo que ha ocurrido. En esto Carlos. coincido 100% con lo que decía el doctor, y del que me alegro del homenaje, que se lo ha ganado en una vida, que no es poco. Así es. Lo dice No, poco. porque yo soy mucho mayor que él. No, lo digo por el homenaje que es merecido. Hay una cosa muy importante en este fallo, y es que de alguna manera nos obliga o nos mueve a todos a cambiar culturalmente algo que es malo, y es creer que los que han sido o son funcionarios públicos, o hemos sido, tenemos más derechos que el resto. Con suerte tenemos los mismos derechos, y de hecho creo que tenemos menos derechos. ¿Por qué? Porque ese régimen de privilegio que implica poder mandar sobre un país conlleva una obligación, que es la de atenerse a las consecuencias cuando se actúa equivocadamente. En el caso concreto de funcionarios que además están sospechados de haberse enriquecido, no solamente se trata de poder tomar medidas precautorias sobre lo que puedan hacer afuera, porque afuera se puede hacer mucho, sino que además, y quiero siempre recordar una cosa que viene diciendo el ministro de Justicia Garano el primer día, hay que acelerar los procedimientos de instrucción. No es posible que todos los juicios comiencen, pero no entren a ser analizados en profundidad en lo que podríamos llamar el plenario, el juicio oral. Esto es clave, con lo que espero que esta decisión de la sala sea el principio de un cambio cultural que es imprescindible. Nosotros no podemos seguir con una especie de danza y contradanza en el que eventualmente hay... Ahora, ¿es el sistema o son los jueces? ¿O son las dos cosas? Yo le diría, me voy a arriesgar a hacer un poquito de matemáticas, 80% de los jueces, 20% del sistema. ¿Por qué? Porque los abogados sabemos que de la misma manera en que se lo puede utilizar al lenguaje cuando uno es periodista, poeta o escritor, las normas están interpretables siempre. Con lo cual, cuando los jueces no quieren avanzar, no avanzan, y cuando quieren avanzar, avanzan. De hecho, el dramático caso Mangieri, encargado de edificio que mató por la chica, ya tiene sentencia firme. ¿Por qué no otros? ¿Por qué tenemos que estar 10, 20 o 30 años esperando sentencias en otros asuntos? ¿Para la prescripción? No. Yo creo, pregunto, sí. ¿no? Fargosi, coincidimos en que este es un fallo penalmente democrático, en el sentido de que hace caso a la relación pueblo con poder. Exactamente. Yo creo que esto es lo importante. Va más allá de la mera tecnicismo, de los meros tecnicismos penales. Es decir, ¿Por qué es más democrático? porque le pone al poder más exigencia que al hombre de a pie. Claro. Entonces, si usted quiso estar como poder en la vidriera, aguante cualquier cosa que se le descubra, y con usted los tiempos procesales pueden ser distintos, porque usted afuera no basta con estar a derecho, como se dice, porque van y firman en una comisaría o cosa por el estilo. Usted afuera, con el marco de dinero que tiene, con la realidad que de usted sabemos, cosa que entre líneas se lee en lo que dicen tanto Irurzun como Bruglia, entonces ese hombre con ir y firmar no está, digamos, mostrando el reflejo de lo que sería su real responsabilidad. Moraleja, a la pregunta de Joaquín Morales Solá respecto de si esta jurisprudencia, que es de Sala 2 y no de Sala 1, puede crear un mejor ambiente en la Argentina, sí. Y yo digo, si no fuera, porque lo dije en alguna conversación de ayer, si no fuera por el oscuro caso Maldonado, esta habría sido una semana donde entre el fallo y esto de que se empiece a hablar de
traición a la patria, que en realidad es traición a la nación, según la Constitución Nacional y según el Código Penal, serían dos aromas vivificantes del Poder Judicial. ¿Cómo hacen los otros países? Esto es interesante porque tiene relación directa con lo que estamos hablando. ¿Cómo en los otros países la justicia marca los grandes senderos por los que la gente tiene que respetar la ley? Tomando casos paradigmáticos. Por aquel viejo principio, que en Francia se lo llamaba nobleza obliga, que tiene que ver con que el que más tiene, el que más puede, el más fuerte, el más responsable, tiene mayores responsabilidades frente a la ley. O sea, evidentemente no es el mismo el tratamiento que tenía Monzón si se peleaba a trompadas que el que hubiésemos tenido cualquiera de nosotros tres. ¿Por qué? Porque era más fuerte, era más poderoso. Y esto en materia política tiene una complejidad más, que es cuál. Y hablemos sinceramente, porque si no estamos tratando de tapar el sol con una mano, cosa que quizá quiera ver Herrera. Hablemos sinceramente, y es la relación, la amistad, los vínculos que se van entramando en la actividad política hace que muchas veces nace un espíritu de cuerpo que es un obstáculo para las investigaciones. Sí. Y ese es un factor que se da en materia delictiva común, se da eventualmente en la banda, pero cuando estamos hablando de la cosa política hay demasiados intereses imbricados, demasiados afectos involucrados, con lo cual la agudeza del sistema penal tiene que ser mucho más profunda y más estricta. Ahora, hablando de Cristina Kirchner, yo nunca recuerdo que un expresidente haya sido juzgado por traición al padre. Me parece tal vez la causa más grave desde el punto de vista moral que tiene la expresidenta. Yo tropecé bien por allá por junio, creo, del año pasado, cuando, ¿se acuerdan el desbarajuste que se armó con motivo de la causa por inconstitucionalidad de la ley que aprobó el convenio, el acuerdo, el memorándum de entendimiento entre Irán y la República Argentina? El tema le cae a un juzgado en lo contencioso administrativo federal que dice nosotros no, tiene que ir a Federal Penal, le cae a Canicoba Corral dice nosotros no, entonces la Cámara en contencioso administrativo dice es Canicoba Corral. Canicoba Corral, que todavía me debe una investigación respecto al patrimonio del matrimonio, eleva el tema a la Corte dice no, ya se pronunció la Cámara, y entonces viene todo un tema donde Canicoba Corral dice no ha lugar a la inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué hace la gente de AMIA y DAIA? Apela y cae a la Sala 1, donde allí creo que los votos fueron de Fará, que estaba en ese momento todavía en Sala 1, y de Ballestero. Sí. Y de Ballestero, ¿no es cierto? Gracias. Y a raíz de eso dan vuelta. La declara inconstitucional, lo declara inconstitucional, declara inconstitucional al acuerdo. Va en casación apelado por el gobierno de Cristina. ¿Y se acuerdan aquello que significó que Geminiani tuviera, Geminiani, otra cabeza lúcida, un juez de la Cámara de Casación, que Geminiani, Cabral y Figueroa se juntaran, pero nunca pudieron dictar el fallo pertinente? Ahora, las 45 páginas de Geminiani sobre las ideas que rodean a traición a la nación, reflejadas en Constitución Nacional y en un artículo del Código Penal, son impecables. Es un hombre de una gran cultura general y además de una gran precisión. Moraleja, el tema es algo que está cayendo, parece, en manos de Bonadío. Un solo encubrimiento de la presidenta y de Timerman, o es precisamente por la declinación de soberanía, de quitarle a la jurisdicción argentina la capacidad de investigar, y entonces es entregarnos en los términos del artículo tal de la Constitución Nacional al enemigo. Esto es muy importante si es que hay capacidad para que no le tiemble el pulso a nadie y para que se entienda que por encima de los cuantiosísimos sueldos que oficialmente se le pagan a jueces y camaristas, lo que hay es, por sobre todo,
la esperanza popular de que todos seamos iguales. En esto hay un tema que es dramático y lo quiero repetir, como decía recién el doctor. Ese acuerdo, de alguna manera, acuerdo sobre un tema en el que habían muerto 85 argentinos, nunca nos olvidemos de eso, 85 argentinos masacrados en Argentina, ese acuerdo le quitaba prácticamente, más allá de todo un palabrerío complejo del convenio, le quitaba a los jueces argentinos jurisdicción. Claro. Y una de las características claves de la soberanía es precisamente tener jurisdicción sobre el propio territorio y sobre las propias víctimas. Con lo cual ese es un tema que más allá de la calificación legal es algo que no puede pasar desapercibido y es imprescindible que lo reclamemos a los que nos gobiernan. No se puede hacer cualquier cosa cuando se gobierna, que es de alguna forma uno de los grandes males argentinos, ¿no? Una impunidad monumental. De hecho, se cumplen 25 años del Mani Pulite y está invitado por el Ministerio de Justicia, precisamente está invitado Antonio Di Pietro en este momento, está en la Argentina y mañana empieza una convención sobre el gran drama, que es ¿cuál? La impunidad, corrupción más impunidad, que tiene como resultado lo que nos está pasando, ¿no? Una última cosa, doctor Monsalve. Menem, que está en esta causa de los 22 años que lleva ya, la inició usted. ¿Menem debería ser candidato o no? Yo creo que, a ver, aquí lucha el ciudadano contra el abogado. El ciudadano le dice que aquello que iniciamos un 15 de marzo del 2015 y que ya cumplió los 22 años, debería tener una norma muy clara por detrás que dijera que el mero procesamiento real, el mero procesamiento, ni siquiera sentencia de primera instancia, ni siquiera sentencia de primera más sentencia de segunda, lo quita del ruedo, porque hay una presunción en contra. Acá vuelve a cambiar el principio de la igualdad. Somos todos iguales, pero algunos que han querido tener mayor igualdad, mayor posibilidad de poder, como decía Fargosi, entonces esos tienen más obligación. Yo diría, y ojo, fue en Escanca, donde el Néstor Kirchner, no me acuerdo a quién le pidió la renuncia, porque dijo, en mi gobierno, quien esté procesado no puede seguir en el cargo. Sí. Es curioso que tengamos que recordar a Néstor Kirchner y no precisamente a su cónyuge, ¿no es cierto? Pero, porque además su cónyuge apila de estas cosas. Entonces, me parece que desde el punto de vista de la norma, y por algo una tan prestigiosa Cámara de Apelaciones de lo electoral no quiso dictar el fallo posterior y se pasó a un tribunal formado especialmente para eso, adecuándose al criterio de la Corte. Y lo grave, y para otra gran discusión nacional, es que Menem va a ser candidato y probablemente gane. Con lo cual, algún día, Joaquín Morales Solá, usted que suele convocar a gente inteligente, tiene que hacer una especie de análisis sociológico de qué le pasa a los argentinos. Con los dos, ¿eh? Una pausa. Disculpe. Bien, ustedes saben que de esto que estábamos hablando con los abogados, Moner Sanz, Fargosi, hoy hubo un primer hecho concreto que fue el llamado a indagatoria de Julio Devido por parte del juez Luis Rodríguez en el marco de una causa por la mina de Río Turbio, donde se despilfarraron 26.000 millones de pesos. También le prohibió salir del país. Esto tiene su origen en un dictamen del fiscal Carlos Stornelli, que le pidió a este juez Rodríguez, en junio de este año, hace 3 meses, que 3 cosas le pidió: que lo indagara Devido, que le pidiera el desafuero en la Cámara de Diputados
y que lo detuviera, le dictara la prisión preventiva. Rodríguez primero dijo que no, rechazó la decisión del pedido del fiscal. El fiscal apeló a la Cámara Federal y la semana pasada hubo una resolución, esta que estaban analizando, que analizaron también los abogados, una decisión de la Cámara Federal integrada por el doctor Martín Irurzun y el doctor Leopoldo Bruglia, en la que le dicen, en primer lugar, le anulan la decisión de Rodríguez de no llamar a debido y le piden que dicte otra resolución. Esto significa, a ver, porque, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la Cámara Federal está creando un precedente nuevo para analizar la situación de libertad o no de los exfuncionarios que están siendo investigados por la justicia y que no tienen sentencia definitiva. Porque si esperamos la sentencia definitiva, estamos como Menem, 22 años esperando que haya una sentencia definitiva. ¿Y la Cámara qué consideró en este caso? Consideró, primero, una acumulación enorme de causas, siempre por corrupción contra Devido. Segundo, que Devido como diputado es miembro de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y por lo tanto, y como esto es una mina de carbón, y por lo tanto, como miembro de esa comisión, puede obstaculizar el proceso de investigación judicial, que es una de las causas de la prisión preventiva. Es decir, es una resolución, me parece a mí, que, como decía Moner Sáenz, abre democráticamente las puertas de la justicia para que la justicia analice la situación de los exfuncionarios, no solo como ciudadanos que tienen todos los derechos, sino también como exfuncionarios que, por lo tanto, tienen que tener una vara más alta de examen por parte de la justicia que cualquier otro ciudadano, que un ciudadano común, porque ellos han tenido el privilegio del poder, porque ellos han sido votados, en algunos casos, Devido no, bueno, Devido como diputado también, pero cuando estuvo como ministro no, pero sí la presidenta y el presidente que lo nombró, fueron votados por el pueblo y por lo tanto tienen el privilegio de gobernar en nombre de la sociedad. Y como tal, tienen que tener una vara más alta de examen por parte de la justicia. No son ciudadanos comunes. Esto me parece que es una síntesis una síntesis arbitraria tal vez, pero bastante acertada de lo que la Cámara Federal quiso decir. No son ciudadanos comunes. Y ojo que este precedente puede servir para que se aplique el mismo criterio con muchos otros funcionarios, exfuncionarios, empezando por la expresidenta Cristina Kirchner, que también va acumulando causas, va acumulando procesamientos, va acumulando indagatorias. Ahora el fiscal Policita acaba, y eso también analizaban ellos, acaba de citarla por la causa de traición a la patria, acaba de pedirle al juez Bonadío que la cite a indagatoria por traición a la patria. Yo descuento que el juez Bonadío la va a citar a indagatoria cuando tenga el procesamiento escrito, que es lo que hacen todos los jueces. Cuando los jueces llaman a declaración indagatoria a este nivel de personajes, exministros, expresidentes, es porque ya tienen el procesamiento redactado. Le dan una última oportunidad de defensa con esa declaración y después lo procesan. Esta es la verdad. En una causa que traiciona a la patria, que se complementa con otra que también tiene Bonadío y que hoy el juez la unificó, que es la denuncia del fiscal muerto Alberto Nisman. Digamos, las dos causas, digamos, están en el mismo juez y hoy las unificó antes de decidir la declaración indagatoria de Cristina Kirchner. Chao, hasta lunes.